La Universidad Mayor de San Simón de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la carrera de Derecho de primer año de la materia Introducción al Derecho a cargo de la doctora Arlet Shirley Bellot Ramos tiene el agrado de presentar el tema de interpretación de la ley conformado por los estudiantes Yesenia Aide Zurita Guillén, Anabel Mamani Nogales, Anabel Puma Suyo, Tiago Portugal Condori. Como primer punto tenemos introducción. Las normas superiores dictan cómo deben formarse las inferiores. Proceso de individualización de normas generales a actos concretos. La interpretación es clave para aplicar el derecho en la vida colectiva. Como punto número 2 tenemos el continente y contenido de las normas. ¿Qué es el continente? El continente es la forma externa de la norma, como ser palabras en códigos, gacetas, publicaciones oficiales. ¿Y qué es el contenido? El contenido de la norma o su mandato se expresa a través de signos externos, principalmente en palabras escritas en publicaciones oficiales y privadas. Interpretar la norma. Tiene tres puntos fundamentales, los cuales son determinar el significado más adecuado entre varias posibilidades, definir el método para obtener el significado fiel, establecer el ámbito de la aplicación de la norma, ya sea personal, espacial y material. Como punto número 3 tenemos al sentido propio de la norma. ¿Qué significa? Este concepto indica que el verdadero significado de una ley no siempre es lo que pensó el legislador cuando la escribió. Algo muy importante es la realidad actual, ya que es importante entender que las leyes se crean en un momento particular, pero la realidad cambia con el tiempo. Por eso, una ley debe ser interpretada teniendo en cuenta la realidad actual. Intención del legislador. La intención del legislador puede ser útil, pero no siempre es suficiente. La sociedad evoluciona y la ley debe adaptarse a nuevas circunstancias que el legislador no podía prever ni imaginar en su momento. Por último, la finalidad de la interpretación es que debe buscar el verdadero significado que subyace en la norma, adaptándola a las circunstancias actuales. Como punto número 4 tenemos al sentido evolutivo de la norma. ¿Qué significa? Este concepto nos dice que las leyes deben ser dinámicas, es decir, deben cambiar con el tiempo para ajustarse a nuevas realidades. La norma dinámica. Las leyes no son estáticas, al igual que la sociedad, las normas deben evolucionar. Esto quiere decir que a medida que surgen nuevos problemas y situaciones que no existían cuando la norma fue creada, ésta debe interpretarse de manera que se adapte a estos cambios. Por último, tenemos a las múltiples interpretaciones. Esto quiere decir que la misma ley puede interpretarse de varias formas, según el contexto. Podemos entender la ley de diferentes maneras, siempre buscando la mejor solución a los problemas actuales. Como punto número 5 tenemos los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación son procedimientos destinados a desentrañar el sentido de una norma. Se complementan entre sí y facilitan el paso de uno a otro, aumentando la probabilidad de captar correctamente el espíritu de la norma al agotarlos. Entre estos métodos tenemos el método gramatical. Se analiza el significado literal de las palabras y si hay dudas se recurre a la etimología. La ratio juris se indaga el sentido jurídico profundo de la norma, buscando la razón fundamental de los derechos y deberes. Integración sistemática. Se conecta la norma con el sistema jurídico al que pertenece para armonizar su sentido. Concierto de la realidad. Este se confronta la norma con la realidad para verificar su adecuación en práctica. La justicia, criterio decisivo. Se evalúa si la interpretación conduce a un resultado justo. Como punto número 6, el resultado de la interpretación. Interpretación declarativa. Esta reconoce que el texto captura de manera exacta la esencia de la norma, representando su significado de forma fiel y clara. Interpretación restrictiva. Amplía el significado de los términos literales de la norma, incluyendo situaciones que, aunque se encuentren dentro de su sentido, no estaban claramente expresados en su redacción. Interpretación extensiva. Limita el significado literal de las normas y generalmente se aplica cuando una interpretación estricta de su texto conduciría a una injusticia evidente. Denominación de la interpretación en razón de sus autores.
Teniendo en cuenta el órgano que hace la interpretación, esta se distingue en tres. Tenemos la interpretación judicial, que es la que realizan los jueces y tribunales al dictar sus fallos. Un ejemplo de esto sería que imagina que existe una ley que prohíbe el uso de vehículos motorizados en parques públicos. Un tribunal recibe un caso donde se ha utilizado un vehículo eléctrico de bajo impacto en un parque. El juez interpreta la ley determinando que los vehículos motorizados incluye este tipo de vehículos y dicta que su uso está prohibido, estableciendo un precedente para casos similares. Interpretación auténtica es la que emana del mismo órgano que ha instituido la norma interpretada. Supongamos que el legislador aprueba una ley sobre uso de espacios públicos y después de su promulgación se generan dudas sobre su alcance. Para aclarar, el mismo órgano legislativo emite una interpretación auténtica que establece que espacios públicos incluyen plazas, parques, vías públicas. La interpretación judicial y la interpretación auténtica son obligatorias. En cambio, la interpretación doctrinaria o libre es la que realizan los jurisconsultos y comentaristas. Imaginemos que un académico publica un artículo analizando una ley sobre los derechos de autor. En su análisis argumenta que ciertas obras digitales deberían considerarse dentro de la protección de la ley, aunque no estén mencionadas explícitamente. Aunque sus opiniones no son vinculantes, pueden influir en la interpretación de los jueces y que los jueces hagan futuros casos relacionados con el derecho de autor. En conclusión, la interpretación de la ley es un acto que requiere un enfoque cuidadoso y sistemático, teniendo en cuenta tanto el texto legal como los principios éticos subyacentes. La calidad de esta interpretación influye directamente en la justicia y la equidad del sistema legal, subrayando la importancia de un proceso interpretativo que busque siempre el bien común y la rectitud en la aplicación de la ley.